Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a tratar en esta sesión del circuito integrado 555, timer o temporizador, pulse delay o retrasos en el pulso, temporizador o retrasos en el pulso. Veremos que son dos IC55 timers, tendremos aquí dos circuitos IC55 timer, temporizador. Aquí tenemos uno, esta raya es porque sigue y veremos luego el otro y vamos a ver primero en qué función tienen. Recordamos entonces, aquí tenemos el 5.5, 1 conectado a tierra, correcto. El 2 es el disparo. Aquí vemos que está conectado, aquí hay un diodo, aquí una resistencia, aquí hay un condensador y a un pulsador, 2K y 9 voltios. El 3 es la salida. Vemos que está la salida. Tendremos una resistencia de 470 y un LED para verificar cuando está en on. Cuando esto esté en on conectado, aquí habrá corriente y el LED se encenderá. Y un condensador y una resistencia que conectaremos, veremos con el otro 5.5 que estará aquí. El otro 5.5. El 8 va el 1 es la fuente negativa, al negativo de la pila, y el 8 al positivo, correcto, está al positivo. El 4, el reset, si no funciona, no se utiliza para resetear, va al positivo, correcto. Y nos quedan el 6 y el 7 que están conectados. Normalmente había dos funciones, monoestable o biestable. Monoestable, y recordamos que monoestable se enciende un rato y se apaga. Se enciende un rato y se apaga. Y entonces en este había una resistencia, al principio, y el 6 y el 7 conectados juntos. Y el 2, disparo. Aquí tenemos el 2 conectado, el interruptor no podría ser el disparo, esto sería el disparo, por lo tanto está en monoestable, el 6 y el 7 están juntos, y una resistencia antes del 6 o el 7 es el transistor de descarga. Aquí hemos puesto una para retrasar la carga o descarga del condensador, pero podría no haber ninguna. Y con esto vemos que está en monoestable. O sea, aprieto aquí o conecto, aquí lo pongo para disparar, el voltaje en el punto 2 tiene que ser 0 voltios o menor de un tercio del voltaje. En este caso sería menor de 3 voltios porque hay 6 voltios, 9 voltios total. Y sabemos que es monoestable porque cuando esto se dispare y esto esté en on, al estar en on, el transistor 7 está en off, apagado. Si está en off, apagado, quiere decir que la corriente circulará por aquí. Bueno, vamos a recordar entonces brevemente que si esto está en off, vamos a suponer que al principio esto está en off y el transistor, entonces el 7 de descarga está en on. Si el transistor de descarga está en on, la corriente vendría por aquí, baja por la corriente 47K, baja por aquí. Como el transistor aquí de descarga está conectado, pues la corriente se iría por aquí a tierra. Y entonces esto no se carga y estaría el condensador a 0 voltios. Tenemos aquí una fuga de corriente por el transistor de descarga que está en on y entonces esto no funciona. Eso mientras está en off. ¿Qué pasa cuando yo le pongo aquí 0 voltios? ¿Cómo? Apretando aquí. Bueno, vamos a ver qué voltajes más tenemos aquí. 9 voltios por aquí, a ver si cogemos otro color, naranja. Esto es un diodo en oposición, por aquí no atravesará corriente, fuera. Seguimos por aquí, tenemos una resistencia de 100K. Podemos atravesarla y llegamos aquí al punto 2. El punto 2 es la entrada de un comparador. Esto no consume corriente y por lo tanto no hay corriente. Lo que sí hay un voltaje. Hay 9 voltios. Si no hay corriente, aquí no hay caída de voltaje. Por lo tanto, aquí me llegan 9 voltios. 9 voltios en un 5.5 timer sabemos que está por debajo de 3 voltios. Está en on y por encima de 6 voltios está en off. Esto en la patilla 2 y esto en la patilla 6. Aquí en el 2 está 9 voltios, como no está por debajo de 3, no estará en on, está apagado, correcto. Para que se conecte, tiene que estar el 2 por debajo de 3 voltios. Está a 9 voltios, está en off, que es lo que vemos que funciona. ¿Qué más cosas puede pasar a la corriente aquí? El naranja, viene por aquí, pero no hay corriente. Puede venir por aquí, puede venir por aquí, y aquí está cortado, por lo tanto, por aquí tampoco pasa. Y cargar el condensador, efectivamente, podría venir por aquí. El positivo con el positivo, si es electrolítico, podría venir por aquí y cargar el condensador
siempre y cuando tuviera un tierra o polo negativo que cierre el circuito. Como no hay, está abierto, por aquí no pasa corriente, por aquí tampoco. Por lo tanto, resulta que la única corriente que pasa por aquí tampoco es que no llega a ser corriente. Aquí llega el voltaje este aquí al 9 voltios que lo mantiene en off. Tenemos 9 voltios en el 2, por lo tanto esto está desconectado. El 4 y el 8 están conectados a corriente, significa que esto, el 5-5 timer llega al 8 y a través del circuito pasaría la corriente al 1 y se descargaría. Está alimentado y a la vez el reset no funciona. Pero como aquí tengo 9 voltios, esto está apagado. Bien, la siguiente parte del circuito que viene aquí detrás, pues ya lo veremos luego. Esta salida 3, aquí lo que tenemos es, aquí, esto de aquí, el 3, tenemos un condensador, una resistencia 47K y un diodo. En la siguiente página tenemos el 3, la salida, el condensador, 47K, la resistencia y un diodo. Y vemos que aquí tenemos repetido. El 2 va, en este caso, al disparador, que será este condensador que va conectado al 3. El 6 y 7 están conectados y las mismas resistencias de antes. Por lo tanto, esto está igual que antes. Esto es monoestable. Si conecto el 2, el voltaje en 2, lo pongo a 0 o menos 3 voltios, se encenderá un rato y se apagará. Estará un rato en on. Que voy a quedar todo el rato apagado hasta que lo vuelva a conectar. Cada vez que aquí lleguen 0 voltios o menos de 3, se disparará. ¿Qué voltaje tiene ahora? Vamos a verlo. El 6 y el 7, la corriente igual que antes hemos dicho, la corriente viene por 47K. Aquí, como esto está en off en principio, si está en off, el 7 está en on, siempre está en oposición, el 3 y el 7, si está en on conectado al transistor, quiere decir que se consume la corriente y a través del 1 la descarga a tierra, pero no llega corriente aquí y esto está también a 0 voltios, no hay corriente por aquí. Bien, y una vez más, el 2 aquí no lo hemos puesto, pero no llega corriente, pero el voltaje 9 voltios que viene a través de aquí, de la resistencia está 47K, aquí le estoy conectando, si aquí hay 9 voltios, y aquí no hay corriente porque el comparador no consume corriente, aquí llegan 9 voltios y está efectivamente en off y el 7 está en on. Esto es lo que sucede en un transistor monostable. Volvemos atrás y vemos, recordamos qué sucede ahora si le aprieto el condensador. Entonces vamos a ir a la siguiente página que sería, aquí está el circuito completo, la parte de la izquierda monoestable y la parte de la derecha monoestable. ¿Qué es la única cosa que pasa? Que aquí el 2 veremos que se dispara con este interruptor y aquí el 2 se dispara con esta salida. El 3, la salida, será el disparo del 2. Ahora este 2 lo tenía 9 voltios y esto está apagado, off. Este aquí también está a 9 voltios porque viene por aquí los 9 voltios y esto está apagado en off. Este transistor 7 está en on y este 7 está en on. La corriente hemos dicho que venía por aquí y se iba por el 7 a tierra. Y aquí lo mismo. Y esto está desconectado. ¿Qué pasa ahora? Entonces vamos a cuando yo aprieto, es la primera parte, el primer monostable con el disparador. Un momento en que yo cojo en verde y disparo, aprieto el pulsador y esto se conecta. Aquí abajo tengo 0 voltios. Y esto de aquí lo tenía en principio a 9 voltios. En el momento en que yo conecto aquí el condensador, ¿qué es lo que sucede? Podríamos ver como dos cosas. Este 0 voltios que está aquí en tierra, al yo cerrar el circuito a través de este condensador, se lo aplico al punto 2. Atraviesa este condensador que está menos en el lado del menos y más en el lado de más y es electrolítico, por lo tanto puede pasar el condensador y instantáneamente es como si el 2 que antes estaba a 9 voltios, al apretar yo el pulsador pasa a estar a 0 voltios. También lo podríamos ver en principio como la corriente que antes, o el voltaje, había voltaje solo, no corriente. El voltaje este que hay aquí, el momento en que yo aprieto el condensador, la corriente que tenía por aquí y venía por aquí, aquí no iba hacia la izquierda porque el condensador, si es electrolítico, no lo deja pasar,
o aunque no fuera electrolítico, pudiera pasar, no estaba cerrado el circuito, pero ahora la corriente se va por aquí y se va por aquí a tierra. Va cargando el condensador, la corriente se va por aquí. En ese momento, ese 0 voltios es lo que hace que esto se conecta. Bueno, ya hemos dicho antes que al apretar el pulsador, conecta aquí 0 voltios, entonces al estar a 0 voltios menos de 3, esto se conecta. Bien, vemos que esto entonces ahora estará conectado. Esto pasa a estar en on. El momento en que está en on, ¿qué sucede? 1, sale corriente y enciende el LED. Tenemos ya el LED encendido y vemos que esto luce. ¿Qué más cosas pasan aquí? Esta corriente que teníamos aquí, la dibujaremos en verde, que venía por aquí y antes se iba por el 7, en el momento que este está en on, el transistor de descarga está en off, cortado. Entonces por aquí ya no pasa corriente. ¿Y qué hace la corriente? Pues atraviesa la resistencia de 2K y va cargando el condensador. Esto dura un rato, el momento en que el condensador está cargado al voltaje máximo. Vamos a poner, yo qué sé, ¿cuánto sería aquí un voltaje? Vamos a poner, por ejemplo, que se carga 6 voltios, porque el resto se quedan aquí. Y ya dejará de haber corriente por aquí. Irá un momento, se cargará el condensador y dejará de pasar corriente. Bueno, un momento, vamos a ver, espérate. Lo he dicho mal esto. Esto se va a ir cargando el condensador. A medida que se vaya cargando el condensador, aquí el voltaje irá primero a 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. ¿Qué pasa cuando llega el voltaje a 6 voltios? Esto está conectado al punto 6. Hemos dicho que cuando el voltaje en el punto 6 es mayor de 6 voltios, se desconecta, off. Por lo tanto, esto va subiendo y en el momento que esto llega a 6 voltios, aquí le estoy aplicando al punto 6, 6 voltios y pum, y desconecto, off. Esto hemos dicho es un interparador monostable, se enciende un rato y se apaga. ¿Cuándo se apaga? Cuando esto llega a 6 voltios. Se habrá encendido la luz, en el momento que aprieto se enciende el LED este verde y dura un rato y se vuelve a apagar. Y queda apagado hasta que yo vuelva a disparar. Este es el rato que está encendido, que depende del tiempo en que este condensador con esta resistencia se ha cargado hasta 6 voltios. Bien, ya tenemos entonces, ¿para qué tenemos este condensador aquí en medio? Porque este condensador lo que hace es, si yo aprieto, momentáneamente le aplico aquí 0 voltios. Pero el momento en que esto se carga, el condensador este, que es pequeñito, se carga enseguida, supone que es de 0,1 microfaradios, se carga enseguida, aquí vuelve a cargarse con 9 voltios positivos. En el momento en que pasa esta corriente, 9 o 8 voltios, lo que sea, 8,5 a veces, un poco menos, pues que aquí en la resistencia, 9 voltios, esto queda con 8 voltios. En el momento que queda 8 voltios, aquí volvemos a aplicarle un voltaje de 8 voltios o 9 al 555, de tal manera que dejamos de tenerlo en posición de disparo. Entonces, el condensador sirve para que, aunque yo aprieto un momento, lo dispara, se carga y el 2, el punto 2, que ha pasado por debajo de 0 voltios, vuelve a subir a más de 0 voltios. No cambia el estado del timer. El timer solo cambia si cuando el 2 baja de 3, de 0, de 3, y cuando el 6 sube, en este caso también, de 6 voltios. Pero bueno, el 2 tenemos que tenerlo en voltaje alto. Y cuando este llegue también a voltaje alto, entonces se desconectará. Ya tenemos esto, entonces esto se ha conectado a 8 voltios. Y el condensador, eso repetimos que hace que, aunque yo tenga apretado el condensador apretado, como ya se ha cargado el condensador, ya no transmite el 0 voltios al timer, hasta que esto se apague. El momento en que hemos dicho que esto estaba en on, vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Ahora ha pasado el tiempo y se ha vuelto en off, pero mientras está en on, no. Entonces, mientras está en on, aquí tengo un voltaje alto que es de, vamos a poner, es 9 voltios, bueno, vamos a poner 9 voltios. Normalmente es un poco menos la salida, 8 voltios o lo que sea. Estos 9, cuando esto se ha puesto en on, aquí ha llegado un voltaje de 9 voltios a este condensador, que es la siguiente fase. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando esto está en alto, en on, 9 voltios, o apagado, 0 voltios? Veremos que mientras uno está encendido, el otro está apagado. Vamos a ver, primero suponemos que está en off. Al principio está apagado. Entonces, cuando esto está apagado, aquí teníamos 9 voltios
y aquí venían 9 voltios. Esto está en 9 voltios, por lo tanto, los dos están apagados y apagado. Los dos están apagados. En el momento en que yo disparo el primero pasa a estar en on. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Este, en principio, sigue apagado porque tiene este voltaje. En el momento en que este está en on, aquí en el 3 hay un voltaje alto, que es 9 voltios. Aquí tenemos este condensador que lo tenemos puesto, este es el positivo y este es el negativo. En el momento en que esto está en on, aquí tengo 9 voltios. ¿Qué es lo que le sucede a este condensador? Bueno, lo que realmente sucede, esto lo vamos a corregir. Este condensador realmente, cuando hemos dicho que los dos están en off, los dos timers están en off, significa aquí la salida la tengo a 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios la salida, la corriente, aparte de ir aquí y aplicar 9 voltios a la salida, se puede cargar el condensador. El condensador se puede cargar, entrará en el 5.5 timer, a través del uno del otro se irá a tierra y esto se carga. Se carga con, vamos a poner, si había 9 voltios, ponemos 8 voltios, un poco menos, 8,5, etcétera, dependerá. Y tengo este condensador cargado con 8 voltios, 8 o 9 voltios. Ponemos 9 voltios y ya está. Bien, y esto mientras está en off. En el momento en que esto se dispara, está a 9 voltios la salida de este. 9 voltios a la salida de este, lo que hace este condensador es todavía nada. Pero en el momento en que el ciclo del primero se apague, el ciclo del primero está en on, a 9 voltios. Llega el momento que, pum, volverá a pasar, cuando se ha acabado el ciclo, volverá a estar en 0 voltios. Entonces, este 9 voltios pasa a estar de repente a 0 voltios. Y entonces, mientras está a... Bueno, aquí tenemos 9 voltios y aquí tenemos... Este condensador que está aquí se descargará. ¿Cómo se descarga? Pues de positivo a negativo iría. Y entonces lo que hacemos es momentáneamente, cuando esto está en 0 voltios y aquí hay 9 voltios, lo que hace es descargarse aquí. El condensador que está cargado se descarga. Y en el momento en que se descarga, aquí esto en lugar de estar a 9 voltios se pone a 0 voltios. Aquí tengo el condensador cargado a 9 voltios. Si yo tengo aquí 9 voltios en el condensador, y esto de repente lo pongo a 0 voltios, que es cuando se vuelve a desconectar, el condensador este se descarga. Y el condensador al descargarse, a través de la resistencia se descarga, aquí le aplico 0 voltios. Entonces, al aplicar a 0 voltios, disparo esto. ¿Vale? Entonces, en el momento en que aquí este se ha pasado a 0 voltios, aquí le llegan los 0 voltios, digamos, al disparo. El condensador lo mantiene como una puerta cerrada y en el momento en que lo pongo a 0 voltios, ¡pam!, es como si conectara los 0 voltios al segundo timer. Entonces, este al estar en 0 voltios se conecta y el segundo LED se encenderá. Entonces, el primer ha estado encendido, vamos a poner 3 segundos y luego se ha apagado. El momento en que se apaga, se enciende el segundo LED, que está, pues yo qué sé, si es el mismo temporizador, sea al mismo tiempo. Si es otro, puede estar más o menos tiempo encendido, porque es el mismo. Entonces está 3 segundos encendido. Este sería el LED rojo y este sería el primer LED que hemos visto, que era de color verde. Estamos consiguiendo que el LED rojo se encienda al cabo de un tiempo, que es el primer 5,5 hace de temporizador, retrasa, y el 5,5 segundo se conecta. Entonces, según cómo combine yo estos dos, puedo conseguir distintas cadencias de tiempo. Quiero que a partir de 5 segundos se encienda la segunda bombilla y la segunda bombilla esté encendida a 10 segundos. O quiero que a los 3 segundos se encienda la segunda bombilla y que esté encendida 4 segundos. Podemos ir variando las opciones. El primer 5,5 retrasa el disparo del segundo. Pero esto acabamos esta sesión del retrasos en el pulso con el 5,5.